Bueno, y vamos a hablar de barreras cuantitativas al comercio. Este es un tema elaborado por Juan David Muñoz Castaño. Irene Lucía Caña Zapata. María Fernanda Salgado Galvis. Y María Camila Echeverry Toro. Cuando hablamos de comercio exterior, no solo hay que tener en cuenta las limitaciones o restricciones aplicables a un producto. También implica conocer la reglamentación aduanera y los aranceles e impuestos indirectos que gravarán una importación. Asimismo, hay que considerar otros aspectos que pueden beneficiar o perjudicar la operación transfronteriza. Barreras al comercio internacional. Las barreras al comercio internacional son todas las medidas establecidas por los gobiernos, disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o normas, etc., así como prácticas de tramitación aduanera que prohíben, limitan o dificultan los intercambios económicos internacionales. Como se indicó anteriormente, el objetivo principal de las barreras arancelarias es impedir la importación de ciertas mercancías, ya sea para equilibrar la balanza comercial del país o para proteger la producción nacional, para incrementar el intercambio entre un grupo de países. Se evita que un producto mucho más competitivo que el interior entre grandes cantidades, su aplicación puede ser de carácter global, es decir, para todos los países, o bilateral, entre dos países. Algunas de las ventajas que podemos destacar es apoyar al exportador nacional, permitiéndole competir de manera igualitaria en los mercados internacionales. Resguardar la seguridad pública, regulando o prohibiendo el ingreso de productos que signifiquen un peligro. Permitir la recaudación de ingresos para los programas o proyectos de gobierno, incentivando la producción nacional. Bueno, existe una restricción cuantitativa por la que el gobierno fija el volumen máximo de unidades que el país puede importar. Por ejemplo, las unidades máximas de autos que pueden ingresar en un año al país, las unidades máximas de textiles que pueden entrar o que un país puede importar durante un determinado periodo de tiempo. Y esto, a diferencia del arancel, que es un impuesto que se fija sobre el precio de los bienes, en este caso, pues estamos hablando de una restricción de la cantidad de unidades que pueden ingresar al país. Como decíamos anteriormente, las cuotas, pues, son barreras que en este caso no son arancelarias y pues que consisten en generar una restricción cuantitativa al comercio entre países. Allí lo que se establece es un límite a la cantidad total de importaciones permitidas de un bien en el país y estos se establecen normalmente por un periodo de tiempo determinado. Esto puede ocurrir, hay que tener en cuenta que esto puede ocurrir entre dos países o un país lo puede aplicar para todos los países de los que importe X producto. Bueno, la limitación de las importaciones mediante el establecimiento de una cuota provoca los siguientes efectos. Aumenta el precio interior de los productos importados, ya que la demanda del bien excede a la oferta nacional, más las importaciones autorizadas. Reduce el consumo del bien, obviamente esto pues como consecuencia del precio mayor que hay que pagar por las importaciones. Reduce la cantidad de importaciones y obviamente pues los productos que se importan también disminuyen su calidad. Hablamos de que también hay un mejoramiento del bienestar de los productores nacionales, porque obviamente pues con las cuotas se están generando políticas de proteccionismo a los sectores de la economía. Y también hablamos de causas de pérdidas de peso muerto, que esto tiene que ver con una pérdida irrecuperable de la eficiencia económica que puede ocurrir cuando el equilibrio para un bien o para un servicio no es óptimo. Hay que tener en cuenta igual que la implementación de una cuota de importación es complementaria a otras políticas comerciales,
como por ejemplo los aranceles, que ya los habíamos mencionado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nada impide grabar con un arancel aquello que se importe dentro de los límites establecidos por una cuota. Y también pues debemos tener en cuenta que al momento de la aplicación de una cuota de importación, que todas estas se establezcan como cuotas flexibles, móviles y de discreción del Estado para adaptar la política comercial a las necesidades coyunturales que hayan en su momento. Además, tener en cuenta que dentro de estas cuotas pueden concretarse licencias de importación para determinadas empresas nacionales o extranjeras. En cuanto a las características de las cuotas de importación, podemos encontrar que dentro de estas se considera que es una medida no arancelaria. Esto debido a que no se trata precisamente de imponer un impuesto a las importaciones, sino limitar directamente la cantidad que se importa. También encontramos que dentro de las características está la protección de la producción nacional. Esto también es debido a que recurrentemente se utilizan las cuotas es para establecer las cantidades máximas que se pueden importar de una mercancía en particular a un país. Y por otra parte, también es llamado contingentes y generalmente se establecen por un precio anual. Por ejemplo, México tiene establecidas unas cuotas a la importación de rollos de acero laminados. Incluso este país también establece distintas cuotas por país y para algunas empresas. Y también otro ejemplo es que Ecuador también establece unas cuotas anuales de importación de hidroclorofluorcarbonos a través de licencias para la importación. El porcentaje de reducción anual sería hasta llegar en el 2040 a no permitir la importación de este producto. Diferencias entre la cuota de importación y el arancel. La cuota de importación no genera ingresos al Estado, a no ser que subaste las licencias de importación, mientras que el arancel sí genera el ingreso al Estado. En cuanto a la cuota de importación, facilita también que las empresas nacionales retengan mayor poder de mercado, mientras que el arancel no genera mayor retención de poder de mercado. Y por último, la cuota de importación induce procesos de inversión extranjera como medida para disminuir sus efectos, mientras que el arancel no involucran o inducen a la inversión extranjera. Bueno, los contingentes de importación se dividen en cuotas absolutas en las que el país no puede importar más de un límite absoluto y los contingentes arancelarios en el que el país puede importar por encima del límite, pero pagan aranceles mucho más altos. Bueno, los contingentes arancelarios son uno de los métodos usados dentro de las negociaciones de los tratados de libre comercio para otorgar tratamientos preferenciales a productos que son sensibles para la producción del país. Y generalmente, aunque no exclusivamente, se trata de productos agrícolas. Bueno, con esto nos referimos a que una vez en el tratado ya está completada la cantidad del contingente arancelario que se va a cobrar, se puede seguir importando el producto sin ninguna limitación, pero pagando un arancel con una tasa más alta. Este tipo de tratado se hace por lo general cuando se da acceso a ciertos productos que representan sensibilidad en algunos de los países que hace parte del tratado. Bueno, los contingentes se dividen en dos, los arancelarios y los cuantitativos. Los arancelarios hacen referencia a una determinada cantidad de mercancía de importación que durante cierto periodo de tiempo están total o parcialmente exentas del pago de derecho de arancel. Y los cuantitativos que se definen como cantidades máximas a importar de determinadas mercancías originarias de determinados países en un periodo de tiempo determinado. Bueno, las principales características de un contingente arancelario es, bueno, el primero, cantidad máxima de importación. Esto quiere decir por cuánto tiempo se va a importar el producto al año o cuántas veces se va a importar el producto al año.
y el crecimiento o cantidad máxima del contingente. Esto hace referencia a la cantidad máxima del contingente arancelario, o sea, si se va a cobrar la misma en todo el tiempo que se firmó el tratado o por alguna razón este va a cambiar en todo ese tiempo. Bueno, adicionalmente, en virtud de los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio suscritos por Colombia, se han establecido contingentes tanto de importación como de exportación para algunos productos, como lo son, por ejemplo, el arroz, el maíz, la carne de bovino y bueno, entre otros. ¿Cómo se asignan los contingentes? Bueno, de acuerdo a la resolución 039 del 14 de mayo del 2012 de la DIAN, la reserva de la porción del cupo se efectúa una vez es presentada y aceptada la declaración de importación en los sistemas informáticos electrónicos de la DIAN o en contingencia según el trámite descrito en el artículo 5. La declaración de importación corresponde a una declaración de importación inicial ordinaria y debe cumplir que no corresponda a una declaración anticipada, ser presentada a través de los servicios informáticos electrónicos que ofrece la DIAN. Diligenciar el código de acuerdo que corresponde al código asignado por la DIAN para los productos que se tienen asignados en contingentes en el acuerdo entre Colombia y el país que se firmó el tratado. La fracción del cupo se asignará en orden cronológico a la presentación y aceptación de la declaración de importación. Una vez obtenida la aceptación, la fracción de contingente queda en estado de reserva. En caso de que una solicitud no cumpla con los requerimientos o que la mercancía no se le pueda dar levante, esa fracción será restablecida al contingente y será asignada a la siguiente solicitud presentada. Por lo tanto, deberá presentarse de manera manual. Bueno, eso es todo. Bueno, en conclusión, podemos decir que las barreras al comercio son herramientas útiles con las que los países y los gobiernos cuentan, pero bueno, finalmente pues en el entorno actual, debido a la liberación del comercio internacional, cada vez existen menos productos sometidos a estas barreras y pues hoy hablamos solamente o principalmente de algunos productos básicos y semifacturados agrícolas o materias primas, entre otras. Muchas gracias.